Llevamos un poco de retraso sobre el horario programado, como se suele decir. Vamos a dar inicio de manera inmediata a la tercera mesa de debate del encuentro y última, creo, y segunda ponencia de la mañana. Para ello nos acompañan en la mesa, bueno, yo no me he presentado, soy Beatriz Pascual, soy vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer. Tengo a la jefa ahí controlando lo que hacemos. Yo os voy a presentar a las personas que me acompañan, que nos acompañan a todos y que van a intervenir en esta mesa de debate. En primer lugar va a intervenir Susana Vega Torres. Ya de paso que los voy presentando voy haciendo un brevísimo currículum. Tienen un currículum muy amplio todos ellos, entonces o leo su currículum o dan la ponencia. Opto porque den la ponencia, que va a resultar mejor para todos nosotros. Susana es la fiscal delegada de Violencia de Género de Granada, licenciada también en Derecho por la Universidad de Granada, unida a esta tierra desde hace muchos años. Se incorpora a la carrera fiscal en marzo de 1993, va ocupando diversos destinos hasta el actual, que es el que os acabo de decir. Ha participado como asistente a muchísimos cursos, ha realizado muchísimos trabajos, pero yo solamente os quiero destacar una cuestión. Ha participado como ponente en jornadas, cursos, seminarios sobre violencia de género, violencia doméstica y política de igualdad, por decirlo de alguna manera. Ha participado en calidad de ponente en 56 cursos de estas características. Tiene, por tanto, una amplia experiencia en la materia. Después va a intervenir, siguiendo el orden que hemos marcado en el programa, Francisco Ruiz Jarabo Pelayo, que es el magistrado juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga. También de brillante currículum, a mí, de Francisco, lo que me gustaría destacar es que ha estado en todas aquellas jurisdicciones con las que nuestra materia tiene relación. Ha sido juez de familia, ha sido juez de menores y ahora es juez de violencia sobre la mujer, con lo cual también nos puede, y estoy segura de que nos va a ilustrar sobre todas las cuestiones que nos van a ocupar a lo largo de la mañana. Y ya de manera muy breve, entre otras cosas, porque Paqui, Francisca Gómez, que es la tercera componente de la mesa de debate, es vocal también de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer. No me ha mandado el currículum, pero bueno, os diré que es abogada en ejercicio, especializada en violencia de género, es asimismo miembro de Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Melilla y miembro vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española. Y como secretaria tenemos a Amparo Echavarri, vocal también de la citada subcomisión. Voy a ser estricta con los tiempos porque ya vamos mal de tiempo. Vamos a 12-15 minutos y luego abrimos un pequeño turno de debate. Seré generosa al final. Venga, entonces empezamos con Susana. Cuando quiera, Susana. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias al Colegio de Abogados por invitarme a esta jornada a nivel nacional. Yo comentaros que mi ponencia, bueno, estoy un poco verde incluso en la ponencia que voy a dar porque son las reformas que nos han ido bombardeando a lo largo del año 2015 y que realmente lo que yo voy a exponer es un poco esa reforma en materia de medidas cautelares, principalmente civiles, también tocaría algo de las penales si me da tiempo, pero sobre todo plantearos los problemas que yo cuando la he estudiado he visto en cuanto a su aplicación, porque comentaros que hay como un trasvase de, dijéramos, materia civil dentro del procedimiento penal, incluso también dentro del procedimiento civil un trasvase de medidas penales. Comentaros que, en primer lugar, antes del año 1999, pues realmente de protección a la víctima no había ninguna medida en nuestra legislación, en nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Realmente las medidas penales que teníamos eran la citación, la detención o la prisión del detenido. Incluso la prisión era la única que podíamos decir que cubría esa protección a la víctima, porque claro, el ingreso en el centro penitenciario pues hacía ya que no tuviera contacto con la víctima, pero realmente era una medida que estaba destinada a la presencia, a asegurar la presencia del inculpado o imputado dentro del procedimiento penal. En materia civil, igualmente solo teníamos la fianza y el embargo y lo que su objetivo era precisamente pues, asegurar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento penal. En caso de que no se prestara fianza, pues iba el embargo de los bienes. Pues bien, en primer lugar también me gustaría destacar las reformas
que han surgido a lo largo de estos años en materia de medidas cautelares, y aquí las tenéis. Ley Orgánica 4 del 99, que introduce el artículo 544 bis, que todos conocéis, Ley Orgánica 15 2003, que introduce el párrafo cuarto de este artículo, Ley Orgánica 27 2003 de 31 de julio, importantísima, que introduce el 544 ter, que regula la orden de protección, Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de Sistema de Protección de la Infancia y Adolescencia, ley de 26/15, que modifica esta Ley de Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia, Ley de 4/2015 de 27 de abril, reguladora del Estatuto de la Víctima, y por último la Ley 15/2015 de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria, que introduce también medidas relativas a la restitución y retorno de los menores. Fijaros con lo que nos encontramos en el año 2015, y os voy a hacer un resumen un poco de las medidas que tenemos y los problemas que yo he pensado que se nos pueden plantear. Bueno, tenemos el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el que prevé la posibilidad de adoptar cualquier tipo de medida en el procedimiento penal. Establece como primera diligencia la identificación del delincuente, el recoger los efectos del delito, ponerlo en custodia. Y a partir de la reforma del 2003, de 27/2003, ya establece la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito a sus familiares, y en concreto las medidas del artículo 544 bis y 544 ter. Pero, como os digo, por primera vez es en el año 99 cuando se introduce el artículo 544 bis, que hace referencia única y exclusivamente, es una medida destinada a proteger a la víctima, con las medidas que todos conocéis de alejamiento, de la prohibición de residir en determinados municipios, de no acercarse a la víctima, y siempre nos dice el artículo que de manera proporcional, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales del imputado, se adoptarán una serie de medidas. El primer problema que nos surge cuando se introduce el artículo cuarto de este artículo es que nos da una solución para el caso de incumplimiento de la medida, porque nos dicen que en caso de incumplimiento el juez podrá convocar la comparecencia del artículo 505 y se podrá adoptar la prisión provisional en su caso del 503, una medida de protección del 544 ter y que limite mayormente los derechos, de mayor limitación que la que tenía con anterioridad. ¿Qué nos surge en primer lugar? Que afortunadamente ya está paliado. Pues que el artículo 568, que regula el delito de quebrantamiento, en el párrafo segundo, la pena que preveía en un principio era la de multa, no la de prisión. La primera traba que se nos pone, y se nos pone a nivel judicial, es que cuando íbamos a una comparecencia de prisión y los fiscales solicitábamos, o la letrada de la acusación solicitaba la prisión en caso de que se hubiera incumplido esta medida, el magistrado era muy reacio a acordarlo porque nos decía, es que claro, el delito de quebrantamiento no prevé pena de prisión, prevé pena de multa. Entonces, vamos a meter en prisión cuando se le condene en su caso por el delito de quebrantamiento, lo que tiene es una pena de multa. Eso ya quedó solventado con la reforma del Código Penal, que ya prevé en el 468.2 la pena de prisión en todo caso, en caso de quebrantamiento de los delitos de violencia de género. Muy importante, como sabéis, la reforma introducida por Ley Orgánica /27/2003 de 31 de julio que regula la orden de protección. Os haré un breve resumen y os diré la modificación que hemos tenido en el año 2015. El breve resumen, como ya sabéis, es que el requisito objetivo es que la víctima de violencia de género, violencia doméstica, de lo que no habla el legislador, haya indicios de una situación de riesgo, ¿vale?, que deberá ser valorada pues, por las partes que intervienen. Ya sabéis que la puede solicitar el Ministerio Fiscal, la parte perjudicada, incluso el juez de oficio. Se celebra una comparecencia en el término más rápido posible, el plazo máximo es de 72 horas. Y ya nos dice el propio artículo que además las entidades encargadas de salvaguardar los derechos de las víctimas y proteger a las víctimas de violencia de género también tienen que fomentar la petición de esta orden de protección,
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal. Para eso tiene que haber ejemplares de orden de protección en cada una de las oficinas de estas determinadas instituciones que se tienen que proporcionar a la víctima para que la víctima desde un primer momento tenga acceso a esa orden de protección y a esa solicitud. También os comentaré que no puede haber confrontación, ya lo sabéis, entre la víctima y el agresor en el momento de la comparecencia, que se celebra una comparecencia con ambas partes que se puede simultanear con la comparecencia de prisión si así se solicita y que el propio artículo establece la posibilidad de adoptar tanto medidas civiles como medidas penales. Medidas penales, ya lo dice el propio artículo, pueden ser cualquiera de las previstas en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal y nuestra legislación. Y en cuanto a las medidas civiles, sí vemos que hay una novedad en el párrafo 7º y la novedad introducida por la Ley 4/2015 de 27 de abril que regula el Estatuto de la Víctima. Voy a poner las gafas porque no veo bien. Nos dice, las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal. Tened esto, yo lo voy a leer literal para que veáis los problemas que he visto yo en este párrafo. O bien por el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o personas con capacidad judicialmente modificada, determinado su régimen de cumplimiento y si procediera a las medidas complementarias que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano judicial del orden civil y sin perjuicio de las medidas que se puedan adoptar con el artículo 158 del Código Civil. Muy bien, hasta ahí lo que veníamos haciendo, ¿vale? Cuando no haya una medida civil, cuando no haya un régimen de guardia y custodia, no esté establecido una separación y divorcio que establezca una serie de medidas civiles, pues mediante la orden de protección podemos adoptar estas medidas civiles para salvaguardar el derecho de estas víctimas. Nos dice también el artículo que cuando existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima y dependan de ella, el juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de la adopción de estas referidas medidas. Nos está diciendo que en estos casos el juez de oficio debe de pronunciarse si se deben o no adoptar, ¿vale? Aquí ya hay una obligatoriedad por parte incluso a instancia de oficio, de oficio por el juez en todo caso. Se está refiriendo también, imagino, y creo que sí, a los hijos menores, porque a los hijos menores lo ha metido con anterioridad y no ha dicho que el Ministerio Fiscal o la parte es la que debe de solicitar. Yo creo que se está refiriendo también a los hijos menores, aunque no habla ya de menores porque prevé otras situaciones distintas a hijos menores, prevé menores que estén también, que dependan de esa mujer, en este caso si es violencia de género, dependan de ella y está bajo su custodia. La orden de protección establece también, dijéramos en el siguiente párrafo, la posibilidad de que se adopten otro tipo de medidas. O sea que es una fórmula abierta porque nos dice cualquier otra medida con el fin de apartarles del peligro o evitarle perjuicio, ¿vale? Estas medidas civiles, aquí en la orden de protección sí se establece una temporalidad. Nos dicen que estas medidas van a durar 30 días y que se prorrogan por otros 30 si las partes acuden a un procedimiento civil de guardia y custodia, de separación, de divorcio y el juez la alzará, la ratificará o la modificará en el referido procedimiento. Por tanto, hay un límite temporal que establece la propia orden de protección. Serán notificadas las partes, por supuesto, se inscribe en el registro central de violencia doméstica y de género y algo que también nos recuerda la orden de protección es que la víctima debe estar informada en todo momento de cuál es la situación procesal del investigado y, sobre todo, nos recuerda el deber de ser informada del momento y de la situación penitenciaria del agresor. Por tanto, si hay permisos de salida, si el agresor está próximo a la excarcelación, debe ser avisada inmediatamente a la víctima. Esta orden de protección ha tenido diversas reformas que aquí os menciono y pasamos a un artículo para mí importante que se introduce con la Ley 4/2015 de 27 de abril, me queda muchísimo, de 27 de abril, que es el 544 quinquies. Este artículo establece medidas de carácter propiamente civil, ¿vale? Nos habla de que cuando se investiga un delito de lo mencionado en el 57,
y cuando resulte necesario a fin de proteger al menor de edad o con capacidad judicialmente modificada, se podrán adoptar motivadamente las siguientes medidas: suspender de la patria potestad algunos de los progenitores, y en este caso pues se puede fijar también la visita de comunicación en todo caso que pueda tener. Suspender de la tutela, curatela, acogimiento, establecer un régimen de supervisión de la patria potestad en caso de que no se le haya suspendido, y suspender o modificar un régimen de visitas que ya se haya adoptado. Esto es importante porque nos dice incluso que una vez concluido el procedimiento, el juez o tribunal, valorando exclusivamente el interés de la persona afectada, en este caso del menor, ratificará o avanzará las medidas de protección que hubieran sido adoptadas. Y tanto la parte como el Ministerio Fiscal pueden también pedir su modificación o que se alcen. Pero fijaros, es que incluso aquí la orden de protección teníamos 30 días y había que ratificarse en otros 30 días. Aquí nos dice que incluso terminado el procedimiento, el juez puede seguir con estas medidas o alzarlas. Yo creo que aquí en estos casos, si se sigue o si mantienen estas medidas, habría que oír al menor conforme al 770, porque el propio artículo se refiere a él. Es una cuestión que yo planteo. Me queda poquísimo tiempo y me queda la mitad. Entonces, sí que no puedo terminar sin hablar de las medidas de protección y seguridad de las víctimas que recoge la propia Ley Integral con la modificación de la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de protección de la infancia y de la adolescencia. Estas son muy importantes porque son también medidas exclusivamente civiles, ¿vale? Y, bueno, exclusivamente civiles, primero la orden de protección de la que nos habla el artículo 62, la protección de datos y limitación de la publicidad. En estos casos hay que tener en cuenta que se tiene que proteger la intimidad de las víctimas de violencia de género y sus datos personales, así como su identidad y la de sus descendientes, hijos y demás personas que estén bajo su guarda. Se puede acordar que las actuaciones sean a puertas cerradas y reservadas, y sobre todo el artículo 64, que habla de las medidas penales en relación a las medidas que hemos visto de alejamiento, sí que nos habla con otros términos, porque nos dice, en primer lugar, es que voy súper rápido, nos habla de la salida obligatoria del inculpado del domicilio, nos habla de que se podrá autorizar a la persona protegida, en este caso la mujer, a que en caso de que el domicilio sea copropiedad de ambos, ella, a través de una agencia inmobiliaria que se dedique a este fin, puede solicitar y pedir la permuta por otro domicilio para que el inculpado, imagino, no sepa dónde la víctima reside en la actualidad. Es decir, un cambio, una permuta del domicilio conyugal por otro domicilio. Nos habla también, y por eso es más rígido este artículo, que nos habla de la posibilidad de controlar estas medidas bajo instrumentos con tecnología adecuada, es decir, del dispositivo GPS. Nos habla incluso de que se puedan adoptar, y ya no vale decir que es que la víctima de violencia de género salió del domicilio y, por tanto, como el domicilio es mío, yo pido y el agresor pide quedarse con el domicilio, porque nos dice se puede adoptar incluso aunque se hubiese abandonado previamente el lugar, previamente el domicilio. El artículo 65 establece las medidas civiles y nos dice que igualmente se puede suspender del ejercicio de la patria potestad, custodia o guardia, acogimiento, curaleta al lado derecho, y si no se acuerda la suspensión, se puede acordar de qué forma se va a ejercer la patria potestad. No solamente de qué forma, sino además que se va a vigilar cómo se ejerce esa patria potestad y se hace un seguimiento periódico de la evolución de ese seguimiento. Termino. Se puede ordenar la suspensión del régimen de visita y también en la forma en que se va a supervisar esa suspensión. Y, por último, comentaros que en este caso sí hay una limitación temporal que establece el artículo 69, que nos dicen que estas medidas de este capítulo se pueden mantener tras la sentencia definitiva y durante la tramitación de los ulteriores recursos, pero se debe de pronunciar el juez en la sentencia sobre el mantenimiento o no de las medidas. Por tanto, es muy importante también este recordatorio. Nosotros, todos los fiscales que estamos en la sección, siempre que calificamos un procedimiento, ponemos un otro sí, recordando el artículo 69, para que al juez en ningún momento, a la hora de dictar sentencia, se le olvide este pronunciamiento. Tenía muchas más cosas que contaros, pero si acaso en el debate, pues ya hago uso de mi palabra. Venga.
Muchas gracias. Sin aplausitos ni nada. Luego todos. Francisco. Venga, Francisco. Te aviso en el 5 cuando te falten 10 y cuando te falten 5. ¿Te quedaba todo esto? ¿Te complica? Venga, empieza cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias al Consejo General de la Abogacía, al Colegio de Abogados, a Filo por haberse fiado de mí y haberme traído, a Ana Molina por haberse atrevido a proponerme. Y bueno, tengo que ir a toda velocidad por el tiempo, pero además me viene bien, porque yo llegué ayer por la tarde con una ponencia preparada que era Patria Potestad, Custodia y Visitas en Violencia de Género, pero desde que llegué ayer hasta hoy no he parado de jugar al bingo. Y esto me lo han pisado, esto me lo han pisado, esto me lo han pisado, y no me queda prácticamente nada. Esta ponencia va a ser casi en su totalidad, por tanto, una especie de improvisación, porque me he ido después de desayunar a preparar lo que me quedaba y se me ha quedado en esto. Entonces, voy a ir muy rápido. Tal y como ha dicho Beatriz, yo he estado en menores, en familia 9 años y medio y ahora en violencia, con lo cual he hecho el círculo completo a la familia. Eso me ha provocado pues, que pongo el punto de atención sobre todo en los niños. Hay muchos abogados, sobre todo aquellos que pierden sus casos en mi juzgado, que me llaman el juez ñoño, pero es que lo soy. Y luego también me he dado cuenta de una cosa que es la importancia de tener bien atadas las medidas civiles para evitar violencia. Por eso digo, primer punto, orden de protección. No es un mero formulismo, una mera formalidad así. Bueno, acordamos una pensión, un régimen de visitas. Yo me encuentro con órdenes de protección que se limitan a decir patria potestad conjunta, guardia y custodia para la madre, casa, si hay casa para la madre, visitas, fines de semana alternos y fines de semana y vacaciones por mitad. Y no dicen nada. Y luego la pensión alimenticia, sin hacer un estudio de gastos extraordinarios, etc. Eso deja muchos flecos abiertos y provoca muchos conflictos, muchas broncas, etc. Yo en órdenes de protección y en sentencias dicto una especie de manual de instrucciones de cómo tiene que manejarse la familia a partir de la ruptura. Y, por ejemplo, la parte correspondiente al régimen de estancias de visitas son 2 folios y pico, porque empieza a decir fines de semana alternos desde la salida del colegio en su defecto a las 5 horas hasta el domingo a las 8 o hasta el lunes a la entrada en el centro escolar, etc. Y además pongo esos fines de semana para evitar la típica bronca después de verano, me toca a mí, no me toca a ti, me toca a mí porque si es silenole, me toca a mí, no, pero tú fuiste el último tal y cual. Lo aconsejo que lo pongan en convenios y que lo pidan en sus demandas. Digo que los fines de semana alternos sean los fines de semana pares, que en un calendario de estos que se ve la numeración de las semanas, aparecen numeradas las semanas. Se ahorran un montón de problemas, porque ya sabe desde toda su vida que son los fines de semana pares. Después de verano, el fin de semana siguiente, ¿qué es? ¿Par o impar? Es impar, le toca a ella. Es par, le toca a él. Y no tienen ni que hablar, ni que discutir, ni nada de eso. Luego, por vacaciones de verano por mitad. No digan por mitad, digan acaba el 31 de julio a las 8 y se hace el cambio ahí. Y ya está. Porque yo he tenido escritos en el juzgado que me decían es que el periodo que ha elegido ella hace que esté con el niño 5 horas más que yo. Y eso lo he recibido, Eso lo he recibido en Madrid, aquí no. Y luego uno que me decía, para que sea exactamente por mitad, el intercambio debe hacerse a las 4 de la mañana. Entonces, no, pero lo sorprendente es que esos escritos estaban firmados por abogados, Ahí lo dejo caer. Bueno, entonces, importantísimo dar importancia a las medidas civiles. En Familia de Madrid, regulando así tan fuertemente las visitas, se me cayó las ejecuciones, las demandas ejecutivas de visitas, a 1 cada 2 meses. Se me fue a 0. Porque claro, si los dejas atados, si les dejas cualquier tipo de margen para que discutan, van a discutir. Así que si lo podemos evitar, mejor. En regímenes de violencia, todavía con más intensidad, ¿de acuerdo? Regulo, por ejemplo, las entregas recogidas, donde se hacen, si se hacen en la casa o se hacen en el colegio, aconsejo colegios, sobre todo si hay alejamientos. Si hay alejamientos, que vaya un familiar, todo eso hay que regularlo para evitar guerras, ¿de acuerdo? Bueno, antes de entrar en el tema que ya, repito que me lo han pisado, ayer a la salida de la conferencia y luego en el cenorrio que nos dimos ayer, esto... No. Bueno, fue muy gracioso, hombre. Sí. He quitado custodias por mucho menos. Bueno, entonces se habló del tema de, en primer lugar, no sé si está aquí la que habló del artículo 158 del Código Civil, el problema que había, se quedó un poco abierto la cuestión del 158. Recordemos que el 158 es un tema esencialmente sustantivo, un supuesto derecho y una consecuencia jurídica. Si hay riesgos, si hay perjuicios, consecuencia jurídica, tomar medidas para apartarlo de esos riesgos, ¿no? Y se planteaba el por qué
había que ir a jurisdicción voluntaria cuando la ley permite, se puede hacer en un procedimiento penal, tal y cual. Claro, pero es que hay que encauzar procesalmente eso y tiene que ser con una jurisdicción voluntaria. No hay tutía. Después de la ley de jurisdicción voluntaria hay un apartado específico para el artículo 156 de discrepancias en la patria potestad y otro para el 158. Hay que ir a la ley de jurisdicción voluntaria. No puede hacerse como un escrito más dentro del procedimiento penal porque contra el auto que yo dicte de 158 cabe apelación. ¿Cómo desglosamos todo eso? Mejor una pieza separada, que no pasa nada porque hay una pieza separada. ¿De acuerdo? Presenten una demanda, lo aconsejo, si presentan un escrito, pídanle al juez, si es una otra parte o lo que sea, que saque pieza separada, porque si no se vuelven locos a la hora de tramitar, documentar que se aporte, etcétera. Vale. Segundo, me comentaron lo de las competencias. ¿Cuándo es competencia de familia? ¿Cuándo es competencia de violencia? Yo creo que quedaba claro, que era cuando ya el juzgado de familia abre la fase de juicio oral, que se entiende cuando se dicta la providencia citando a juicio. Claro, aquí los juzgados bailan, y bailan un montón. Ese es el problema, que en familia es un reino de taifas y cada juzgado hace de su capa un sayo. Nos reunimos los de Madrid, por ejemplo, para tratar el problema de las medidas provisionales. Y si en la comparecencia de medidas provisionales, antes de entrar, que suele ser habitual, dicen hay un caso en violencia, hay compañeros que cierran y no hacen la comparecencia. Es un error y una barbaridad. Lo tienes ahí delante, y dices, haz la comparecencia, dicta el auto de medidas y lárgate ya a violencia. Pero no puedes decir, estáis aquí, pero me da igual, os mando a violencia y empezar de cero. Eso fomenta la violencia, fomenta la tensión, fomenta tal y cual. Hay que cerrar, mi obsesión por cerrar flecos, cerrar todos los frentes. Y luego lo último, lo del 775, la reforma tan bonita y tan luminosa de la competencia de las modificaciones de medidas. Se había sentado ya jurisprudencialmente por el Supremo, que es un procedimiento autónomo que se aplica al 769, domicilio, tal y cual, y se ha cambiado el artículo para volver al criterio anterior. El juzgado que dictó la sentencia conocerá de la modificación de medidas. El Supremo lo ha cerrado fuera de los supuestos de violencia, competencia territorial, y dice que se aplica al 775. Así que si yo estoy en Málaga, por ejemplo, soy juez de familia, dicto el divorcio, se va ella a Gerona, se va él a La Coruña, tienen que venir a Málaga a hacer la modificación de medidas. A cualquiera que lo piense dice, pero qué estupidez más enorme. Tremendo. Primero por el traslado, el coste. Y segundo, porque si el niño está en Gerona, quien conocerá la ciudad de Gerona, quien dictará tal y cual, será el juez de Gerona. Conozco la ciudad, conozco el nivel de vida, el coste de vida, tal y cual. Yo que estoy en Málaga no conozco eso. Pero bueno, el problema todavía no hay una resolución clara sobre el tema de violencia. Cuando estamos en violencia y cuando va a familia, cuando va a violencia. Yo dicto la sentencia de divorcio, pero se acaba todo el tema penal. Lo lógico sería que la modificación de medidas fuese a juzgado de familia. ¿Por qué? Pues porque reviolenta mucho volver a juzgado de violencia, estigmatiza mucho a él y a ella, quiero decir, y a los hijos. Él va a cualquier organismo, va al colegio con la sentencia, membrete, juzgado de violencia número 1, y ya le miran así. Claro, eso hay que evitarlo. Yo he visto jueces de familia decir hay que sacarlo en la medida posible a la familia de los juzgados de violencia, pero ahora están diciendo todos que me lo están mandando. La audiencia de Madrid dice que va a familia, la audiencia de Málaga dice que va a violencia. Yo entiendo que es de familia. ¿Por qué? Pues porque está el 87 ter, ley orgánica. Dice competencia exclusiva y excluyente. Es que no hay ningún precepto en la historia de la legislación procesal española que sea tan contundente. Dice exclusiva y excluyente. No se puede meter otras materias que no sean las que regula. ¿De acuerdo? Bueno, entro en la patria potestad. En las sentencias pongo, la patria potestad es uno de los focos de violencia muy grandes, porque se tiene ahí, patria potestad. Firman la sentencia, firman el convenio, se van a sus casas, y una vez en su casa, si fuese yo, le llamase a la puerta y le dijese, ¿qué has firmado? ¿Qué quiere decir esto de patria potestad? No saben lo que es. No saben lo que es. Entonces, y son un motivo de conflictos tremendos. Que se ha cambiado el niño sin decirme nada, que se le ha puesto en tratamiento médico sin decirme nada. Luego reclamo los gastos extraordinarios, pero como no hay consentimiento previo, ya no los puede reclamar. Y se originan muchas broncas con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces pongo un manual de instrucciones, que es, lo tengo puesto aquí, y lo aconsejo que lo pongan en los convenios. ¿Qué es esto de la patria potestad? Que no me gusta el término, me gusta más responsabilidad parental, pero bueno. Información, consulta, tal y cual, información del colegio, todo lo que es las grandes decisiones del niño, de educación, de formación, de sanidad, etcétera, incluso religiosas. ¿Qué son los derechos que concede la guardia y custodia? ¿Cómo va vestido? ¿Qué come? ¿A qué hora llega a casa más o menos? Y poco más. ¿Qué es eso? Las grandes cosas tienen dentro de la patria potestad. Problema que nos encontramos con violencia, cuando hay un alejamiento, ¿cómo se hace esa información, esa consulta, tal y cual? Lo suyo sería que se arbitrase por el juzgado alguna medida, o bien obligando a hacerlo a través del juzgado, ningún juzgado lo va a hacer para evitarse papeleo, o bien obligando a los abogados que sean correos, horror, están todos los días ustedes de guardia recibiendo llamadas, emails y todo eso, o bien arbitrarlo a través del punto de encuentro, que también se niegan el punto de encuentro, etcétera. Aquí hay que ir caso por caso, y yo muchas veces lo planteo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo quieren hacer?
Pues a través de la abuela paterna, que es querida por los dos, etc. Siempre que se imponga una obligación a un tercero, que las entregas y recogidas se hagan por la abuela, que tal y cual, tienen que traer a la abuela, ¿eh? Yo no puedo imponer una obligación a un tercero que no ha sido parte. Yo muchas veces traigo a la abuela y digo, ¿usted está dispuesta a esto? Y dice, sí, claro, es que yo, pues mi niño está haciendo un alegato así. Y siempre le digo, en el momento en que usted no quiera hacerlo, le basta con que me lo diga y lo dejamos de hacer. Y ya buscamos otra medida para no esclavizar a todos los abuelos, los pobrecitos míos, que siempre están entre dos aguas, ¿de acuerdo? Hay que hacer esto. Bueno, la ley del Estatuto de la Víctima, que lo desarrollaba aquí, pues ya me la han pisado todos, Susana me ha dado la pintuilla, pero cuestiones muy importantes a tratar. La grabación. Ayer se trató la grabación en las exploraciones muy por encima. En penal hay que grabarlas todas, porque es prueba. En civil yo no grabo ninguna y no dejo entrar a los abogados porque no es prueba. Aquí ustedes son abogados y se me tiran al cuello. Siempre que lo hago se me tiran al cuello. ¿Por qué? Porque necesitan saber qué ha dicho el niño, porque me causa indefensión. ¿Indefensión de qué? Si es que no es una prueba. Es una aberración hacer una exploración a un menor en civil y preguntarle cuánto gana tu padre. ¿Sabes cuánto gana tu padre? ¿A qué hora llega a casa tu padre del trabajo? ¿Trabaja o no trabaja? Lo convertimos en una especie de canalla espía de su padre que le estamos... No, es audiencia al menor. ¿Qué tal estás? ¿Hablan contigo tus padres? ¿Quién te ayuda con los deberes? ¿Quién está así tal y cual? Nunca hacer la elección de con quién prefieres estar, que sé que hay compañeros que lo hacen, hay fiscales que lo hacen. ¿Con quién prefieres estar? Eso es un destrozo. La audiencia al menor en civil es una audiencia, no es una prueba. Es cómo va, cómo respira el tema, el niño, qué quiere, qué no quiere, etcétera. Además, entro y digo, lo que digas no lo va a saber nadie, ¿eh? No, tranquilo que no va a saber nadie. Y luego, ¿qué pasa? Lo voy a grabar. Eso es una barbaridad. La ley de jurisdicción voluntaria que dice que se grabe con presencia de letrados, otro paso atrás. Pero entonces yo me agarro a la ley 1/96, la intimidad del menor, preservar tal y cual, porque en el 100%, no digo en el 99,9, en el 100% de los casos hay represalias. En civil. En penal no, porque en penal hablan sobre hechos que han sucedido y él sabe lo que ha hecho. Entonces dice el niño, yo he visto cómo mi padre pegaba a mi madre, lo ha visto, es un hecho y él sabe que el padre sabe que lo ha hecho. Pero en civil, que ya son valoraciones del niño, no, es que estoy muy a gusto como estoy, no quiero cambiar. O sí quiero cambiar. ¿Por qué me has dicho esto? No me quieres, no me quieres. Y yo, ay, el pobre. Y me presento con escritos que me dicen el padre, generalmente es el padre. Es que el menor hizo la exploración presionado, pero ahora quiere que se le escuche otra vez. Digo, joder, lo que ha debido pasar el pobre crío, desde que hizo la exploración hasta que el padre canalla me pone este escrito. Digo, no, hombre, no lo admito, no lo admito. Bueno, eso primero. Segundo, el nombramiento de un defensor judicial que está previsto para los menores, que está previsto en el estatuto. Nunca me lo han pedido, no sé si me lo van a pedir, pero es muy importante. Su puesto es lo que las madres acogen al 416, quiere quitar la denuncia. Él es un menor de edad que también ha recibido y no declara nada. ¿Quién ampara a ese menor? La madre, bueno, pues quiere perdonarle, quiere darle una segunda oportunidad, pero claro, el fiscal, además dice, el fiscal promoverá el defensor judicial, que es un defensor judicial para decir, bueno, la madre se aparta, pero yo defiendo al crío que ha recibido, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Luego también tenemos el 544 quinquies, que se ha hablado hasta la saciedad, no voy a tratar nada de esto. La ponencia mía son 52 folios, que realmente no es ponencia mía, es un collage de cosas mías, de cosas ajenas. ¿Me quedan 5? Vale. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, la ley es de... Estoy yendo despacito, como se puede apreciar en las imágenes, para meterlo todo. Bueno, entonces, las leyes de protección de la infancia y la adolescencia, la Ley Orgánica 8, la Ley Ordinaria 26 de 2015, se ha tratado también hasta la saciedad. Pero ¿qué viene aquí? Fundamental. La posibilidad que establece, se ha modificado el artículo 12.5 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, que dice la posibilidad de revisar, la obligación, perdón, de revisar las medidas cautelares que se hagan en beneficio de los niños. Si es menor de 3 años, cada 3 meses. Si es mayor de 3 años, cada 6 meses. Evidentemente no lo puedo hacer de oficio. Imagínense la cantidad de niños que tengo en mis juzgados y cada 3 meses tengo que estar retocando, aparco absolutamente todo para dedicarme exclusivamente a esto y aún así me atascaría. No lo voy a hacer y no me niego. De oficio no lo voy a hacer porque me atasco. Pero sin prejuicio que ustedes lo pueden pedir. Si defienden a él o a ella, han pasado 3 meses, es menor de edad, con arreglo al artículo 12.5 que se revise las medidas cautelares. No hace falta aquí alegar alteración sustancial de las circunstancias como una modificación de medidas. Simplemente 12.5 que se revise, porque ha pasado esto, lo que sea. Bueno, suspensión o privación de la patria potestad. Todos los artículos que hemos visto que han modificado la Ley de Estatuto de la Víctima, todo esto, del 64, 65, 66, habla de suspensión de la patria potestad, no de privación. Si quieren apartar una patria potestad de un padre agresor, no hablen de privación, hablen de suspensión. ¿Por qué? Pues porque el Supremo es muy restrictivo a la hora de privación. En cambio, para la suspensión o el ejercicio exclusivo de uno y otro, somos más abiertos los jugadores de familia. Yo lo hago alegremente. Típico padre que desaparece durante 3 años, que no sabe nada, fuera.
Y así le digo a la madre, puedes pedir becas de colegio, becas de libros, porque antes piden firma del padre, eso. Pero la sentencia del 29 de septiembre de 2015 habla de privación. Es una sentencia muy famosa de un padre que apuñaló a la mujer delante de la niña. La mujer afortunadamente sobrevivió, pero la niña lo vio. Entonces, esa sentencia que dice repugna legal y moralmente que el padre tenga la patria potestad cuando la niña ha visto esto, cómo va a crecer su formación personal con semejante cosa. Y dice, priva de la patria potestad, ¿de acuerdo? Aquí existe una privación. Esta sentencia está completa aquí, la tienen en la ponencia, para apoyarse en ella, para pedir privación, ahí sí privación, ¿de acuerdo? Luego, una sentencia que me encanta y que ya iba siendo hora. Privación por incumplimiento de los deberes paternos. Padre que no va al punto de encuentro a ver a la niña, que no paga la pensión, que tal y cual. Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 2015, también está entera. Bueno, cuando digo entera, están los fundamentos jurídicos. Todos los antecedentes, de hecho, que ya saben que es un trocho enorme, no los tengo puestos porque eso es paja, no sirve de nada. Y priva de la patria potestad, no suspende, priva de la patria potestad a un padre que incumple. Respecto a la guardia y custodia compartida, 92.7, si hay una cosa penal abierta, no cabe hablar, no cabe ni entrar a debatir. Pero claro, hay algunos supuestos en los que yo he archivado o que ha caído una sentencia absolutoria o que está pendiente de apelación de lo que sea, o hablando en plata, casos sangrantes, que yo creo que es un procedimiento que está penalmente abierto porque el padre ha dicho quiero patria custodia compartida y la madre se ha negado y ha ido por la vía de la denuncia, lo digo en la vista, que se me quede grabado, para que así, y lo pongo en la sentencia. Digo, cuando se extingan todas las responsabilidades penales, podrá venir usted a pedir que se reconsidere la custodia compartida. Y lo tomo como, sin necesidad de alegar alteración sustancial de las circunstancias, considero la extinción de responsabilidad penal. Eso apacigua mucho, porque un padre que ve que se ha quedado sin custodia compartida por culpa de una denuncia, va a machacar a la madre, en venganza, en represalia, en lo que sea. Así, yo he visto las caras, cuando lo digo en sala, es que no entiendo por qué en penal se permite dictar sentencias en voz y en familia no. Cuando yo digo a la cara cosas, cuando tiro de las orejas, madre incumplidora, padre incumplidor o lo que sea, se quedan tranquilos. Y dicen, joder, me lo ha dicho el juez, mirándome la cara, la cosa cómo cambia. Cuando le digo a un tío que viene reventado caliente porque él no puede pedir la custodia compartida, porque está en un procedimiento penal abierto, le digo esto, está la puerta cerrada, pero le abro yo una ventana, se calma. Y además, los juicios en los que hago esto se reducen a 10 minutos. El tío se calma, ya no ve cómo es el fin de su vida, sino ve que tendrá una segunda oportunidad o no. Ojo, que no quiere decir que la vaya a dar la custodia compartida automáticamente. Estamos hablando de la posibilidad de revisar, que muchos se vienen para arriba y dicen, ¿me va a dar la custodia compartida? No, se va a revisar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Vengo aquí también la sentencia de 4 de febrero de 2016, que hubo una condena por unas amenazas, que el tío le dijo de todo, te voy a sacar la piel a tiras, te voy a arrancar la cabeza, como no me den la custodia compartida. Que más lo dijo creo que por escrito, no, se lo dijo que también es que para matarlos, ¿sí? No entiendo es que dicen McFly, hay alguien en casa, porque veo que ponen por WhatsApp, lo dejan todo por escrito y digo, pero vamos a ver. Bueno, más fácil para la instrucción, claro, más fácil para ellos para defenderse, para cargar la prueba y todo eso. Pero aquí ya estaba extinguido todo lo penal, estaba extinguido todo eso, pero claro, el Supremo en esta sentencia dice, pero es que claro, artículo 2, que no se ha mencionado, bueno, sí se menciona ayer mucho, y hoy también un poco por la mañana, de la Ley Orgánica 815 de modificación de protección de la infancia, tal y cual. Sacar al menor para que esté criado en un entorno libre de violencia. Eso es muy importante. Ya no habla de actos concretos, sino el entorno de violencia. El padre que se calienta la boca todo el rato y que suelta semejante cosa. Eso es muy importante. Luego, el tema de las visitas, porque ya me quedan 2 minutos más o menos. Bueno, aquí está problemas fundamentales, lo que hemos visto. Se puede suspender las visitas en caso de violencia con los niños afectados, etc. Si es víctima directa, si es víctima indirecta, según el artículo 2 del Estatuto de la Víctima, entiende que es víctima indirecta en casos de muerte y desaparición, cuando se trata del cónyuge, el familiar, etc. Yo no sé, el niño que ve una agresión, yo entiendo que es víctima directa, pero claramente, un niño pequeño, o no tan pequeño, que ve como su padre le pega a su madre, se le mete una cicatriz en la cabeza y en el corazón que no se le va a ir de por vida. Eso es una cicatriz y se la va a quedar para siempre. Eso es víctima directa, por mucho que me digan. Entonces, yo ahí lo meto ahí, ¿de acuerdo? Bueno, problemas que hay, fundamentales. Casa de acogida. A partir de aquí, lo que viene en el temario mío, no es mío, lo vuelvo a decir para no colgarme flores ni nada. Esto es del material que me dieron a mí para la formación del curso teórico cuando entré en el juzgado de violencia, que es una maravilla. Y es un burdo copia-pega por una compañera, que además creo que es de Granada, no me acuerdo, tengo una memoria horrorosa. ¿De qué pasa con las casas de acogida? Si metemos a una madre en una casa de acogida con el hijo, ¿hay o no hay visitas? Resumiendo todo lo que dice esto es, regla general, no se suspenden las visitas.
Pero ojo, hay que tener mucho cuidado, porque todos sabemos, hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta que muchas veces los padres, cuando van a hacer las visitas, van a utilizar a los niños para sonsacar dónde está la madre. Pero muy indirectamente. Basta que le digas, uy, qué moreno estás. ¿Vas mucho a la playa? Sí. Ya restringido a una población costera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir con pies de plomo porque puede saltar la protección de la víctima en una casa de acogida. Me decían, hacer las visitas en un punto intermedio. Si estamos en Granada y está en Sevilla, pues en un punto intermedio entre Granada y Sevilla. No, porque ya restringe. Ya sabe que está en dirección hacia Sevilla, o hacia Córdoba, o hacia no sé dónde. Claro, eso es un problema. ¿Qué dicen las sentencias que viene aquí, una sentencia de la Audiencia Provincial? Que la falta, el hecho que sea costoso de medios, de transporte, de dinero, el traslado de la madre, no es obstáculo, la Administración tiene que cargar con ese coste, no es obstáculo para las visitas. Joder, pero yo pensaba, joder, encima de la señora que le han pegado, que se ha ido con lo opuesto de casa, que se ha ido a una casa de acogida, le vamos a decir que fin de semana sí, fin de semana no, se tiene que coger un autobús desde Sevilla a Málaga. Es que no es victimización secundaria, es que ya es directa. Venir aquí la paliza padre, aunque lo pague la Administración. No sé si me va siguiendo. Entonces, lo de siempre, caso por caso, hay que tener en cuenta esto, según la agresividad del padre, pues primeras estancias en un punto de encuentro para ver si intentan sonsacar. Y además, visitas tuteladas. No hay ellos dos solos, visitas tuteladas para ver si el padre va a sonsacar. Lo dejo caer aquí, está más desarrollado ya aquí en el trabajo, ¿de acuerdo? Cuando el padre va a prisión, es que a mí no me gusta, las visitas en prisión no me gustan, por una ñoñería de las mías, que los niños vean como no normal algo que no lo es. Claro, entonces aquí hay sentencias, un caso de que el niño no conocía casi al padre porque era muy pequeño y no estimaban oportuno que fuese a la prisión, pero y el niño que entra en la edad del pavo y que va de malote y dice, ha ido a la prisión, cómo mola la prisión, mi padre cómo mola con los tatuajes, va al colegio, estaba en la prisión y farda, y ve como normal algo que no lo es. No quiere decir que ese niño vaya a caer en un delincuente, pero lo bueno es que un niño tenga miedo a la cárcel, dicho mal y pronto. ¿Qué pasa? Me dijo un compañero suyo en otra ponencia ahí en la línea. Claro, y entonces las parejas que están casadas, felizmente casadas, y que lleva a la madre al niño a esto, digo, bueno, es que ahí estamos hablando dentro de la patria potestad. Los padres son dueños y señores. Si los dos conjuntamente deciden, como ejercicio de su patria potestad, que no pasa nada, que el niño vaya a la prisión, vale. Pero cuando hay separación, ella no quiere, él sí quiere, ya hay discrepancia de la patria potestad y sin necesidad de entrar en un procedimiento de jurisdicción voluntaria de 156, puedo resolver yo aplicando 156, aunque no lo mencione, para decir, no, entiendo que sea mejor no. Pero claro, esto ya es valoración personal y es muy peligroso, sobre todo en familia, la cantidad de jueces que deciden casos según su valoración personal, ya sea a favor o en contra de custodia compartida, ya sea a favor de la amplitud de esto, nuevamente, caso por caso. Pero claro, yo en regla general no me gusta, pero digo, no he dicho que esté en contra, digo que no me gusta, me desnuda aquí, que se vea que soy yo. Pero bueno, supuesto de rechazo del niño, haya o no haya violencia. Yo lo he utilizado mucho en familia de Madrid cuando el niño tiene cierta edad. Hay que tener en cuenta la edad del niño, la madurez y las causas del rechazo. Tengo puesto aquí un copia-pega también de un artículo de Luis Zarraluki en la revista de Derecho de Familia del año 2010 que decía, el Código Civil permite a un menor que tenga 12 años hacer esto, a optar por la nacionalidad tal y cual, a un de 14 años que puede hacer esto, entre otras cosas reconocer a un hijo, a 16 años que puede hacer esto, tal y cual. Entonces dice, la voluntad del menor debe ser tenida en cuenta, porque digo, si se le permite a uno de 14 años reconocer a un hijo, ¿cómo le voy a decir que no me importa su opinión para ver si no ve a su padre? Qué tontería va a ser, me reconozco a un hijo, pero no puedo decidir si veo o no me veo a mi padre. Yo tengo muy en cuenta lo que dicen los niños, pero atiendo si es capricho, si está manipulado, si es un tonteras de estos. Uno que se fue con la madre y empezó a colgar en el Twitter fotos fumando cachimbas, porros y su boletín de notas donde ponía las ausencias. ¿Cómo mola? Voy a batir mi récord. Digo, mi chavalote, te agarro aquí, te meto. Tenía 15 años, te vas con tu padre y porque lo digo yo. Ah, que esa es otra. Que eso de que los menores, pobrecitos menores. No. Yo he tenido menores delante que les he dicho, ¿te consideras muy maduro? Sí. Pues muy bien, yo soy el juez y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tus padres no se ponen de acuerdo? Yo soy el juez. Yo soy el que ordena. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Juicio, cuando se me ponen farruquillos de estos así, digo, y se me quedan con cara de no tengo ni pares ni juego, y se me quedan así, y le digo, no, si tú eres tan maduro, que sepas que tienes obligaciones. Y una obligación es que se cumple lo que dicen los jueces. Así que te vas a ir con tu padre. Porque si no se te vas con tu padre, metes en un problema a tu madre, te metes en un problema tú, que dentro del año que viene puedes tener con un delito de desobediencia dentro de la jurisdicción penal de menor, etcétera. Nunca lo he hecho, pero hay veces que la amenaza del mal es más contundente que el mal. Entonces se me quedan todos, ponen las manos así delante de las piernas, se me quedan mirando. Pero es que hay que hacerlo. A veces que hay que apretar a los niños. Por estos niños, por detrás, pero no son tontos. Son más espabilados muchos que todos los de aquí juntos.
Lo mismo que la tontería de permitir que los padres se tiren de los trastos a la cabeza. No, no, no. Yo en Madrid 2 veces abrí piezas separadas de 158 para quitarle la custodia a los 2 padres y meterlos en la comunidad. Eran 2 pedazos de... Uy, que se está grabando. Bueno, bueno, y entonces se asustaron tantísimo que se fueron los 2 a terapia y pararon. Pero eso de como se están, hay que entenderles, claro, porque se están separados. No, no hay que entender nada. Son adultos y también hay que apretarles, ¿de acuerdo? Esa ñoñería que me llevan a mi hijo ñoño hacia niños y hacia padres también. Y me queda una cosa solo. La denegación de... la denegación de visitas por maltrato. En la sentencia de 26 de noviembre de 2015 es la última parte de la ponencia, la tienen entera. Hay estudio cuando se deniegan las visitas, cuando hay maltrato. Ya no es el menor víctima de delito, que es lo que hemos visto antes, sino cuando la maltratada es la madre. ¿Entiendes? Solamente la madre. Los niños no están afectados, pero aquí deniega porque los niños se han enterado de todo eso. Perdón por la velocidad, perdón por la rapidez, perdón por todo. Venga, muchas gracias. Seguimos. Aquí, cuando quieras. Bueno, pues yo, como ha dicho antes el magistrado, también durante toda la tarde de ayer estuvimos viendo en relación a medidas civiles y a artículos 544 ter y varios. Entonces yo lo que tenía preparado lo vamos a hacer un poco de síntesis para que tengamos debate, que creo que es más importante. Cuando me dijeron que tenía que hablar de las medidas civiles, les pregunté a mis compañeros que querían saber, qué les interesaba y qué es lo que, bueno, pues qué les gustaría escuchar. Lo primero que me dijeron fue en relación a las modificaciones que todos hemos nombrado aquí, que obligan al juez a pronunciarse en relación a los menores y demás en la orden de protección, el famoso artículo 544 ter que venimos viendo. Yo quiero deciros que nosotros, como letrados y letradas que asistimos a las víctimas, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que tenemos que saber muy bien lo que solicitamos, porque ayer también vimos que no solamente existe la orden de protección, sino que existen otras series de medidas civiles que también podemos solicitar. Eso me da pie a, recordando lo que dijo ayer la compañera de la subcomisión, Ana, en relación a la asistencia de las víctimas, la preceptiva asistencia de las víctimas cuando interponen la denuncia o cuando hacen su primera comparecencia en un juzgado denunciando unos hechos, que tenemos que estar presentes, no ya únicamente además para informarlas y para que nos consulten y para que nos puedan preguntar todo lo que quieran, sino porque tenemos que saber esa mujer que denuncia su situación personal, su situación económica, su situación familiar, para luego saber qué tipo de medidas podemos solicitarle o si debemos de llevarnos, por ejemplo, documentación al juzgado, a la comparecencia, porque yo creo que el magistrado que está aquí agradecería que a lo mejor le aportásemos, pues, si tenemos nómina o si tenemos un contrato de alquiler con unos recibos, todo ese tipo de cosas. También tenemos que ser conscientes de que esa orden de protección tiene un plazo de vigencia de 30 días. A lo mejor conviene que la pidamos tal cual o dejemos de pasar esos 30 días y que luego solicitemos otro tipo. Por eso es el énfasis, el interés de tener nosotros que entrevistarnos con esa señora desde el primer momento. Siguiendo con esto, con esto, también pregunté y me comentaron un tema que a lo mejor no en todos sitios pasa, pero a nosotros, de la ciudad que yo vengo de Melilla, nos pasa mucho, que son las órdenes de protección que se solicitan y al denunciado no se lo localiza. ¿Por qué? Por una cosa tan sencilla como que tenemos una frontera y se pierde. Entonces intentan solicitar orden de protección inaudita aparte, cosa que no se puede, y te encuentras que tienes una señora con una denuncia puesta que no puede celebrar lo que es la comparecencia de la orden de protección porque sería nula. Ya lo dijo, por aquí saqué la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede aquí en Granada, de 30 de octubre de 2014, no vale, con lo cual se encuentra en un limbo extraño porque no puede hacer absolutamente nada más que irse al civil, intentar pedir unas medidas provisionales. Y me podéis decir, bueno, es que en realidad si este hombre no está, a lo mejor los ingresos, en relación a los ingresos no le va a ver más allá, no le puede pedir una pensión. No, sí, porque estamos hablando de personas que viven allí, que cobran, por ejemplo, su paro allí y que se han ido.
Entonces, se encuentran en esa situación. Y eso nos pasa, por ejemplo, a nosotros mucho. Tenemos muchas diligencias que se inician como diligencias urgentes y pasan a ser diligencias previas, y resulta que pasados 3 meses es cuando los policías lo localizan y lo presentan en el juzgado de violencia correspondiente. También nos encontramos, ayer hablábamos mucho de los modelos de familia, pues ahora nos encontramos mucho que hay casos de violencia de género con medidas ya civiles de custodia compartida. Aquí traía yo la sentencia que también el magistrado ha mencionado, de 4 de febrero de 2016 del Tribunal Supremo, que lo que dice es que no hay posibilidad de tener una custodia compartida en el momento que existe un episodio de violencia de género ya condenado. Si nos encontramos nosotros una solicitud, o lo que nos pasa, una solicitud de orden de protección o de cualquier tipo de medida, sí que se nos ha dado el caso de plantearle o de solicitar que se modifique esa custodia, esa guardia y custodia compartida, y decirnos que no al principio de que se empezara a aplicar la reforma. Cuando el juez de violencia puede perfectamente, en interés de los menores y para evitar el peligro que puede suponer esa custodia compartida, modificar esas medidas civiles. Lo que supuso, por ejemplo, una compañera concreta tuvo que recurrir, irse a audiencia y demás, hasta que en realidad la finalidad la perdió porque era esa inmediatez, pero sí que consiguió que el juzgado de violencia que siguiera ese criterio ya en adelante. También decir, hemos hablado de las competencias, hemos visto que si el juez de violencia sabe que hay un procedimiento civil, se lo trae, que si al revés el juez de primera instancia sabe que hay una violencia, lo lleva, en resumen, pero nos falta un caso, y es que durante la sustanciación del procedimiento civil se dicte una resolución, sea sentencia, que sea absolutoria o que suponga el archivo sin responsabilidad penal para el acusado. También se nos planteó hace ya tiempo el hecho de quién se queda con ese procedimiento civil, porque el juzgado de violencia lo primero que decía es yo no que se vaya a familia. Y si al final se resolvió y se entendió que en beneficio no ya solamente de la mujer que en su momento denunció, sino también del denunciado, que suponía un atraso que se volviera a otro juzgado. Todos sabemos lo que son los limbos de los juzgados, que de irse de un juzgado a otro eso es horroroso. Tarda meses o semanas, dependiendo ya del sitio. Y entonces, en beneficio de eso, de una buena justicia, de una rapidez, incluso del artículo 24 de la Constitución en el sentido de la tutela judicial efectiva, se quedó y se tramitó en el juzgado de violencia. Es más, se siguió, incluso se llevó la liquidación de gananciales, se quedó con el paquete completo en relación al orden civil. Como he dicho que iba a ser breve, yo solamente tengo una cosa que deciros, y más que nada es una pregunta, porque sí que ayer pude observar que en el artículo 544 ter nos habla de muchas medidas civiles, incluida la atribución del domicilio y el señalamiento de alimentos. Sin embargo, los otros dos artículos, el 544 quinque y el 544 ter 11, no habla de medidas civiles, pero en ningún caso no habla de, por ejemplo, que se señale una pensión de alimentos a la persona que es beneficiaria de esas medidas civiles. Entonces, yo sí que plantearía, porque me surge la duda, si es posible combinar ambas resoluciones, es decir, tener una orden de protección con unas medidas de pensión de alimentos y después solicitar las otras, porque si no, yo encuentro que se queda un poco un vacío, en el sentido de que se queda una desprotección en el que no hay un reconocimiento, por ejemplo, en un perfil de una señora que no tiene trabajo y demás, y sí que tiene unas medidas civiles, pero no unas penales. Por lo mismo, terminamos. Sí, ya está. He dicho que iba a recuperar y recupero. Yo he dicho que recuperaba y recupero. Claro, es el más perjudicado. Yo lo siento, Susana. Quiere facilitarnos un dato que considera que es importante, y si ella lo considera, seguro que lo es, para que lo tengamos en cuenta. Y en cuanto nos dé ese dato, te voy a dar 2 minutos para que des el dato. Venga. El dato es una sentencia.
Es una sentencia del Supremo de 26 de noviembre del 2015 de la Sala Primera de Civil, donde en este caso suspende las visitas y además se basa en el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2005 y en el 94 del Código Civil. En este caso no solamente tiene en cuenta el procedimiento penal, porque la víctima no había sido objeto de maltrato directamente, pero sí la madre y su otra hermana, que no era hija del maltratador, y no solamente tiene en cuenta este hecho, sino también el incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de esa patria potestad, que no se la suspende ni se la suprime, pero sí dice que no tiene un comportamiento como padre y con los derechos que tiene que tener como tal, y además de no haber visitado a la hija ni haber tenido contacto con ella durante un periodo bastante largo de tiempo, y se basa tanto en el tema penal como en el civil para suspenderle el régimen de visita. Entonces, pues que la tuviera también. Es la última que ha dicho. Muy bien. Venga, breve ronda de preguntas, cuestiones, preguntas, no contraponencias, ¿eh? A ver, ahí la compañera. Pues a ti no te he dicho que fueras al súplico, algún ponente sí que se lo tenía que decir. Allí tenemos a la compañera. Hola, yo quería preguntar en relación con lo que se ha comentado, el artículo 2 de la Ley Orgánica esta 8 de 2015, lo de la protección de la infancia, que hay que sacar al menor del entorno de violencia, y lo veo que se está utilizando en temas de pedir la custodia materna, en este caso, ¿no? Pero ¿sería posible también alegarlo para el tema de la suspensión de las visitas? Porque es que me encuentro rechazo, o sea, se admite para las custodias exclusivas, pero no para el régimen de visita, porque si la violencia es mala, pues será, entiendo yo, mala en un ambiente como en otro. ¿Entro? Sí, claro que se puede. Además, en la sentencia que digo aquí, la del 26 de noviembre, también se hace mención un poco a eso, al entorno libre de visitas, perdón, entorno libre de violencia. Se puede hacer, claro, evidentemente. Sería ridículo forzar ahí a eso. Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo soy pediatra, no soy abogado, pero me alegro porque siempre aprende uno. Entonces yo quiero hacerle 4 preguntas y me pueden contestar lo más rápido. Y es, nosotros tenemos un problema con las antivacunas. Esto es un gran problema que aquí Es que no se oye. Retoma un poco y no se oye. ¿Que tiene un problema con la? Los antivacunas. Ah. Vamos a ver, eso para nosotros consideramos los pediatras que eso es una violencia de género, de tal manera que, como no son obligatorias, hay padres que no vacunan a sus hijos. Sí. Entonces, aquí tienen ustedes una experiencia que don Emilio Calatayud, gracias a él, se solucionó porque hubo una epidemia de sarampión porque padres antivacunas no vacunaron a sus hijos. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿cómo es posible que se obligue a los niños a ir al colegio, a llevar cinturón de seguridad y sillitas en los coches, pero no se les obliga a vacunar a los niños? Por ejemplo, si usted tiene un hijo de 3 meses y le vacuna de tosferina, pero un antivacunas que no se vacuna, que va a la misma guardería, le transmite la tosferina, su hijo se puede morir, porque una dosis no cubre total. Entonces, la pregunta es, ¿no estamos haciendo violencia de género al no tener la posibilidad de vacunar a los niños de una manera obligatoria? Segundo problema. La custodia compartida, nosotros como pediatras estamos viendo las repercusiones que tienen los niños en las custodias compartidas, que incluso hay comunidades autónomas que cada semana los niños van con la maleta esto es una cosa increíble, que cada semana van cambiando de familias. Eso, desde el punto de vista emocional y conductual, estamos viendo problemas de este tipo. Tercera pregunta. ¿Ustedes creen que los puntos de encuentro sirven para algo? ¿Los puntos de encuentro sirven para algo? La experiencia nuestra es que si un padre es maltratador o abusador, en un punto de encuentro no va a hacer absolutamente nada, eso está claro. Tercera y última pregunta. Otro problema que tenemos. Esto de los menores maduros habrá que solucionarlo, porque nosotros tenemos niñas que en el hospital llegan a las 6 de la mañana después de haberse metido burundanga para el cuerpo y queremos hacerles exploraciones porque han sido violadas, y se niegan porque ellos saben que no se les puede obligar a hacer ningún análisis. Entonces, esto nos obliga a tener que llamar al fiscal de menores para que haga, por favor, que esta niña, si ha tenido o puede tener una enfermedad de transmisión sexual, puede ir ejerciendo
bueno, sus funciones por ahí si no, ella se niega a hacer estas pruebas. Y esto es un problema con el famoso menor maduro. Y claro, menor maduro que nosotros consideramos que no es maduro, porque si lógicamente hace esto y se niega a hacer unas pruebas complementarias, creo que para nosotros esto es muy importante. Entonces, estos son una serie de problemáticas que, bueno, yo quería que a ver si me lo pueden contestar. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a ver. Yo me voy a permitir luego contestar al tema de antivacunas y al tema del examen de menores, que hay que avisar al juez de menores. Eso no son problemas de violencia de género. El problema de antivacunas probablemente se tenga que vehiculizar por alguna otra parte, pero no es una cuestión de violencia de género, quizá fuera de salud pública. Y luego, en cuanto al tema de los puntos de encuentro familiares, sí que quiero ir a Susana, yo creo que sí que son útiles. Y bueno, también os dejo el de la custodia compartida. Y para aquí... ¿Saco? Vale. Bueno, lo de las antivacunas y el 156 del Código Civil, discrepancia en el ejercicio de la patria potestad, me tienen que ir a jugar a decir yo quiero, yo no quiero y yo decidiré. Pero bueno, ahí está. Claro, pero no es de violencia, no es de violencia. Y desde luego, el no vacunar a un niño no es una especie de violencia, ya sería estirar demasiado el... Es una faena para el niño, es perjudicial, pero llamarlo ya violencia, eso ya es un poco excesivo. Claro. Guardia y custodia. Yo entré en el juzgado de familia en Madrid en 2006 en contra de la guardia y custodia por lo mismo, por el niño mochila, Pero de repente empecé a ver cosas y me mosqué. En el año 2007 me hicieron que hiciese una conferencia sobre la custodia compartida y se me ocurrió hacer un estudio sobre las demandas ejecutivas. Si yo dicto una sentencia que funciona, no vuelvo a saber nada de la familia. Si dicto una sentencia que no funciona o lo que sea, por lo que sea, me vienen con demandas ejecutivas, que no me cumple las visitas, que no paga, que tal y cual. Eso que la familia sigue en guerra, por decirlo así. Eso no quita que la familia que no aparezca por el juzgado puede seguir también con sus guerrillas. Pero bueno, yo me baso en eso. Entonces empecé, como las demandas todas me las daban a mí, yo miraba si era un divorcio, si era una demanda ejecutiva, etcétera. Y empecé a contar con palotes de las demandas ejecutivas cuántas eran de custodia compartida y cuántas eran de custodia exclusiva. Empecé a hacer en el 2007 y yo me fui en el 2008, empecé a hacer en el 2008 y yo me fui de ahí en el 2015, perdón. Bueno, eran 8 años, no me acuerdo ya. Fueron 8 años de estudios. Cada año me entraban aproximadamente unas 700, 400, vamos a poner 400, vamos a tirar hacia abajo. 400 demandas ejecutivas al año. Multiplicado por los 7 años que hice el estudio, 2.800 demandas ejecutivas. Si yo pregunto qué proporción, cuántas demandas ejecutivas de custodia compartida hubo, ¿alguien se atreve a...? 2. De 2.800, 2 de custodia compartida. ¿Por qué? Porque es un empate. En familia hay que buscar el empate y la custodia compartida es un empate. Cuando hago exploraciones a los niños y les pregunto cómo va la cosa, dice, genial, tengo 2 cuartos, tengo 2 tal... Los niños pequeños, los psicólogos me dicen, es una monada, porque me dicen, tengo una casa enorme que tiene un pasillo larguísimo que hay semáforos en el pasillo. Entonces, está como se lleve. Si lo importante es la conflictividad de los padres. Hay un dicho que se dice mucho en mediación, que es padres contentos, padres contentos, hijos felices, o algo así. Lo importante es eso. Y entonces yo ahora mismo soy bastante defensor de la custodia compartida, la sigo dando a cuentagotas porque sé que hay mucho fraude. El que pide la guardia de custodia compartida para no pagar, para quedarse con la casa o para manejar a la madre, también perpetuando la situación de violencia. Pero bueno, puntos de encuentro. Joder, son necesarios totalmente. No me gusta, son un entorno hostil, pero hay que hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Llevarlos al cuartel como hacíamos hace X años? ¿O llevarlo a la policía? ¿O no hacer nada? Que el padre se quede sin ver a los niños, que la madre se quede sin ver a los niños, porque curiosamente en violencia tengo más supuestos de madres que están en puntos de encuentro, madres no custodias que están en puntos de encuentro. Me ha sorprendido mucho. Claro, son madres que tienen un trastorno, en todos los casos han tenido un trastorno, en algunos casos derivado de violencia, en otros no. Claro, pero bueno, ¿qué hacemos si no? Es un entorno hostil, y lo sé. Sobre todo, ya saben que hay 3 tipos fundamentales de intervención de punto de encuentro. Las entregas recogidas solamente, las visitas en punto de encuentro y las visitas tuteladas con un profesional. Pero bueno, es que no hay otra alternativa. De todas maneras, por añadirte también, dentro de la violencia hay muchos grados de violencia, quiero decir. Claro. Pero cuando estamos hablando de un asesinato, una violencia habitual, pues es que no hay punto de encuentro, es que directamente no hay y en abusos, encuentro. Pero cuando hay una abusos, violencia ocasional o hay una amenaza, abusos por descontados que no. vejaciones leves, muy favorable el punto de encuentro, porque además incluso el punto de encuentro también prevé las visitas tuteladas. Hay maltratadores que tienen determinadas adicciones,
pero los hijos incluso quieren seguir viendo al padre porque ha mantenido una relación y en el fondo sí se ha ocupado de su hijo, aunque tenga esas adicciones. Entonces yo pienso que sí es bueno el punto de encuentro. De hecho, yo creo que es un avance, que es lo que decía él. Lo que no era un avance es tener a los hijos, llevarlos al cuartel de la Guardia Civil o tener a familiares todo el día obligándoles a realizar cosas que realmente no es su obligación. Muy bien. A ver, la defensa, sí, ayer ya lo manifestado por el Ministerio Fiscal y a su señoría, pues nada. Vale. Pues damos por finalizada la mesa de debate. Sé que se habrán quedado muchas preguntas. No tenemos tiempo, lo siento. Ahora en el café, si queréis y ellos lo permiten, yo creo que sí que os lo van a permitir, seguro que sí. Venga, muchas gracias a todos. Sí.